¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y desde aquí quien les habla, Ada Noemí Zagaglia, CEO de Casa Ella, CEO, Chief Executive Officer de esta casa, les da la bienvenida porque hoy vamos a homenajearlos que a ellos, a los caballeros, porque ¿vieron? Siempre se hacen homenaje a nosotras, a las damas del siglo XXI. Y ellos, los caballeros, esta vez les toca a ellos, entonces, claro que sí, en la audiencia está, hay muchísimos caballeros, así que bueno, le dedicamos este programa también a ustedes, caballeros del siglo XXI, y especialmente al doctor Alonso Coromoto Dávila Cira y a Sergio Nigromante Javier Roda, que siempre nos acompañan en nuestras tertulias, también a todos los caballeros de Casa Ella, a nuestros sponsors, que también están acompañándonos hoy, y aquellos que nos apoyan en nuestros proyectos, nuestros grandes proyectos. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Esperamos que nos sigan acompañando siempre y les tenemos muchísimas sorpresas. Por eso vamos a comenzar ya y vamos a comenzar compartiendo una pantalla en homenaje a nuestros caballeros. Ahí está en pantalla. ¿La pueden ver? ¿Se va viendo o no? Sí, ahí está. Para que los que quieran, bueno, los caballeros que quieran tener estas palabras, pueden guardar. Muy bien. A los hombres del siglo XXI, por Ada Norisa Gaglia y por supuesto todo nuestro staff de Casa Ella. La estirpe del cuidado. Cuando el desengaño social o la prisa intentan infectar la retina de nuestra época, la grandeza masculina emerge en los lugares más inesperados. Allí donde el ruido común prefiere no mirar. El gran hombre del siglo XXI es, ante todo, un protector de las verdades sepultadas. Por eso siempre nuestros caballeros traen libros, comparten con ustedes recortes periodísticos y además una investigación seria. Estos son hombres que, con una franqueza seca, pero un corazón inmenso, sostienen el peso de sus decisiones con absoluta sobriedad, demostrando que la lucidez y la firmeza del acero nunca están reñidas con la ternura. Este informe quedaría huérfano, la verdad, quedaría huérfano de conciencia si no habitáramos el espacio del reconocimiento mutuo. La grandeza de estos caballeros no nace en el aislamiento de una cripta o un despacho gótico. Brota y se multiplica porque se refleja en la mirada de las damas que caminan y caminamos a sus lados, de igual a igual, compartiendo el peso del camino. En este siglo, el hombre sabio no teme la brillantez, la independencia o la fuerza de la mujer. Al contrario, la celebra como el motor de una nueva aurora. Cuando un gran hombre triunfa hoy, no lo hace levantando una pared para proteger un privilegio inútil. Triunfa porque es capaz de reconocer sus propias debilidades y convertirlas en un santuario de compasión hacia los otros. Sabe que las grietas de la armadura son, en realidad, los únicos lugares por donde puede entrar la luz hacia los demás y de los demás. A todos los caballeros que hoy guían, que rompen las leyes de la hipocresía, usando la decencia en defensas sanas, que cuidan de los suyos en el silencio de la noche y que se atreven a vivir con el pecho abierto ante la tormenta, vuestro esfuerzo no es un renglón en blanco en medio de la llanura. Llevan en la sangre el estruendo de un motor que corre hacia la libertad y el universo. El hombre del siglo XXI avanza con la cabeza bien alta y la mano extendida, sabiendo que la historia ya no se padece, se vive con la certeza de que la verdad
es la única forma de ser realmente libres. Arquitectos del alba, por quien les habla y dedicado a todos los caballeros del siglo XXI. El mármol del pasado ya no nombra la gloria de los hombres sin herida. Hoy la grandeza emerge de la sombra para tejer los hilos de la vida. Son los hombres que habitan el presente, caballeros del barro y de la aurora, que oponen a la prisa de la mente la mano firme que el dolor mejora. Es el médico exhausto en la vigilia desafiando al contagio y al espanto, que es pilar de luz de una familia y seca con su ciencia el amargo llanto. Es el maestro que en el aula enciende una antorcha de fuego en la conciencia, el padre que abraza y que comprende, rompiendo los mandatos de la ausencia. Es el científico que busca a oscuras la clave que disuelva los pesares y el hombre de la tierra cuyas manos puras siembran el pan de todos los altares. Son la estirpe sutil de los que ven en la mujer el eco del destino, damas de luz que marchan en el bien como aliadas de honor en el camino. No hay armadura allá que los aísle. Su fuerza es un refugio sin cadenas. El siglo ve sus huellas en el suelo, limpiando el purgatorio de las penas. Bajo el parpadeo de lo eterno avanzan, libres del viejo herraje de la herrumbe, grandes hombres del tiempo que alcanzan la paz en la más alta certidumbre, dedicado especialmente al doctor Alonso Coromoto Dávila Cira y a Sergio Javier Roda en representación de todos los caballeros de este siglo. Con este poema comenzamos rindiéndole homenaje a todos, a los doctores, a los escritores, a los maestros, a los padres, a los científicos, al trabajador del campo, de la oficina, de las fábricas, de las calles, absolutamente a todos, integrando a la mujer como aliada indispensable de este tejido social. Muchas gracias a todos y muchas felicidades para los caballeros. Comenzamos entonces llamando aquí, ya al podio, a Sergio Javier Rodas. Adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias. No sé si tengo audio, ¿me escuchan bien? Genial, buenísimo. Bueno, agradecido de esta convocatoria, de las tertulias que hacemos, de todo lo que estamos haciendo este año juntos desde Casa Ella. Fue un año un poco diferente, estamos haciendo cosas diferentes, desafíos diferentes y eso nos hace un poco que no difícil, pero nos saca un poco del espacio de confort y eso nos hace cabalgar un poco más rápido. Así que, bueno, les voy a hablar hoy, elegí a una artista visual, una figura que atravesó varias épocas, movimientos. Él nació en 1933, en mayo, y falleció el año pasado, en abril de 2025. Lo llegué a conocer cuando pasó por el museo nuestro de Bellas Artes, aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes de la provincia de Neuquén. Y allí nos dio algunas charlas a los alumnos de arte, a los estudiantes de arte, y también un par de talleres que nos dio muy interesantes. Hicimos actividades con murales con él. Y eso fue una experiencia que nos ayuda a continuar nuestro aprendizaje y darnos cuenta cuánto falta por aprender. Bueno, estoy hablando de Luis Felipe Noé. Le decían Yuyo, o le dicen Yuyo, si cada vez que hablamos de él, ¿no? Eh, Él fue un artista plástico, crítico de arte, docente también.
nacido acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina. Y bueno, formó parte del grupo de la nueva figuración y eso fue lo que lo identificó como un referente de este movimiento, de esta vanguardia, junto con Ernesto Deira, Rómulo Macchio y Jorge de la Vega. Publicó más de 20 libros y realizó numerosas exposiciones y así fue cuando cuentan que él mismo lo incluye después en uno de sus libros y está en las entrevistas también. Él cuenta que uno de los profesores lo echa de la Escuela de Bellas Artes porque decían que no era artista y que no tenía talento. Entonces, prácticamente, bueno, en esas épocas más exigentes, prácticamente lo expulsaron de la Escuela de Bellas Artes, no le permitieron continuar estudiando en ese instituto, en ese lugar donde estaba estudiando, pero más adelante él continuó de forma autodidacta y formándose con otros maestros, eh, en los talleres de otros maestros también y llegó el momento de tener su propia exposición. Allí es cuando se encuentra con este profesor que lo expulsa, que lo expulsó, que fue a ver de curioso y para criticar, fue a ver a la muestra, se le acercó muy respetuosamente, lo saluda, le estrechó la mano y le dice, bueno, le dio las felicitaciones, pero también le dejó dicho ahí mismo en esa muestra que no estaba de acuerdo con lo que estaba viendo en esa muestra tampoco. O sea que era uno de esos profesores muy exigentes, muy de la vieja guardia, como siempre hay, ¿no? En el arte, cuando iniciaron las vanguardias, que inició esa brecha, ¿no? Entre el arte tradicional y el arte nuevo. Y así fue como en 1951 ya ocurren dos cosas importantes. Felipe Noé, eh, eh, bueno, eh, el maestro se llamaba Horacio Butler, que yo les comenté, y en 1955 abandonó la facultad y también comenzó a trabajar en el diario El Mundo. La Razón, La Prensa, El Nacional, son todos los periódicos que a él lo buscaban para publicarle sus artículos sobre arte y sus críticas. En 1957 ya era indiscutible su nombre, más que el de su propio profesor, diría, y puso un cuadro titulado La Costurera en el Salón Nacional. Y en 1959 realizó su primera exposición individual en la Galería Wilfcom. Allí, bueno, también en esa muestra, durante la inauguración de su propia muestra individual, ejerció amistad con Alberto Greco, Rómulo Macchio, como ya los mencioné, y otros artistas renombrados. Ya en 1960, su padre le ofreció como taller un sector de lo que había sido la fábrica de sombreros que tenía su padre, fundada por su abuelo. O sea que el taller de él, donde estuvo toda su vida, fue la misma fábrica de sombreros de su padre. Ubicada en la calle Independencia, entre Bolívar y Defensa. Y después, bueno, fueron otros momentos, otras em, exposiciones y otros logros conseguidos que lo fue consagrando como artista. Ahora, para cerrar, más que nada quiero destacar unas palabritas de qué es la nueva figuración, ¿no? Esa sucede bueno, la otra figuración sucede entre 1960 y 1965.
y convocaron a otros artistas a crear un movimiento que sostuviera una posición superadora de la oposición entre figuración y abstracción. Por eso es la otra figuración o la nueva figuración. Porque hacía ese juego entre figura-fondo, entre lo que es la abstracción, qué es se cuestionaban qué es la abstracción. Él mismo tiene un libro que es mi libro de cabecera porque lo uso en muchos escritos míos, tanto como teorías como para escribir yo, como también para aprender, ¿no? Como para después extraer alguna técnica propia de esa teoría, que es la teoría de la antiestética. Y el libro Antiestética muestra una nueva forma de manifestar o de expresar el arte a través del caos y cómo se consigue armonía a través de ese desorden que puede haber en un lienzo. Obviamente él era profesional, era estudioso, tenía sus estudios y no era un desorden azaroso, ¿no? Cuando hablamos de caos, también dentro del caos explico a la audiencia que cuando hablamos de caos no hablamos de un desorden de forma azarosa, sino que el caos también tiene un orden y también el caos presenta una armonía. Y eso es lo que transmite Noé a través de este libro Antiestética, en donde a través del caos se puede lograr una armonía también, diferente, pero se logra. Y eso es lo que consiguió en todas sus obras y exposiciones Felipe Noé. Entonces, ahí es cuando a través de este grupo, él y a través de esta figuración, esta técnica que él empieza a expresar, consigue una beca del gobierno francés y consigue viajar a Europa en compañía de la Vega. Y más tarde se reunió en París con su familia. Luego allí se sumarían también Machió, Deira y otros. Y allí va a decir, bueno, durante ese periodo profundizó su concepción de cuadro dividido o visión quebrada. ¿Qué significa esto? Bueno, él va a decir lo siguiente: al poco tiempo nos vamos a Brujas. En ese momento no había turistas, estaba vacía. Era un escenario del siglo XV y entramos a un museo chico, pero muy hermoso, con obras magníficas. Y ahí lo entendí. Se me vino encima una época burguesa de valores estables centrada en el cristianismo. Y yo me preguntaba lo siguiente: esta pintura tiene una relación íntima con su tiempo. Yo la admiro por eso y por lo tanto no tiene ningún sentido en una época tan distinta como la actual querer pintar como esos pintores. Hay que hacer totalmente lo contrario: tensiones, rupturas, fuerzas. Ahí empecé a hablar de visión quebrada y de cuadro dividido. Y por último, también de esta asunción del caos que nos embarga. Estas son palabras de Felipe Noé, y bueno, a partir de allí ya lo comienzan a identificar como, como uno de los grandes artistas que transmite no solamente desde la nueva figuración, sino también desde el caos, que es lo que siempre lo atrapó, lo magnetizó, ¿no? Es como que a Felipe Noé le atraía eh, este eterno estudio sobre lo que es el caos o lo que es el universo, el cosmos, y eso está plasmado también en cada una de sus obras. Bueno, esto es lo que les tenía preparado Espectacular. para hoy. Para cerrar, voy a muy rapidito, en Muy tres bien. líneas, voy a decir cómo pasó de Nueva York en 1965 al 67, vivió en Nueva York. Luego en Buenos Aires volvió en 1968 hasta 1976 y plena dictadura, él ya en 1971
fallece su mejor amigo de la Vega, que yo lo acabo de mencionar en varias ocasiones, falleció Jorge de la Vega, y así estuvo mucho tiempo sin pintar, pero comenzó a dar clases de dibujo y pintura. Y entre 1971 y 73 también lo hizo en una escuela panamericana de arte antes de la caída de la dictadura, de la llegada de la dictadura, perdón. Ahí fue cuando en sus sesiones de terapia que empieza con sus alumnos en 1971, empieza a trabajar dos series, una la naturaleza y la otra los mitos. Y esta serie tiene mucho que ver también con otra, que va a una tercera serie que va a comenzar, que es sobre la conquista de América, la conquista y violación de la naturaleza. Entonces él fusiona naturaleza, caos, mito, y fusiona también todo lo que es esto de la conquista, no solamente el descubrimiento de América y la conquista, sino también esa conquista americana que se estaba viviendo contemporánea entre 1976 y toda la década del 80 durante las dictaduras latinoamericanas, que él también hablaba mucho sobre eso. Él decía, no, es imposible expresar arte y hablar del arte sin hablar de política, sin dejar de lado la política, mejor dicho, no hablar de política. Él no hablaba de política en sus obras, pero todo lo que es el caos, todo lo que él transmite, y hay como un implícito estas ideologías que él tenía desde joven. En Bien, París Sergio, volvió muy bien, realmente. y volvió luego a París entre 1976 y 1977. Y como dije, bueno, siguió pintando, siguió produciendo toda su vida, cada día de su vida, hasta fallecer el año pasado, en abril, estaba activo. Hasta los últimos años tenía ya cerca de 95 años, 98, Ah, qué creo. maravilla. Y él estaba activo en esa edad también, ¿no? Y es impresionante Espectacular. que el artista llegue activo, bien, también física y mentalmente preparado para ese momento. Bueno, muchas gracias. Hermoso. Muy bien. Acá me gustó mucho cuando dijiste preparado para ese momento y activo y trabajando. Fíjense cómo la actividad nos mantiene siempre en forma, ¿no? Sí, Maravilloso, sí. muy buen mensaje también. Muchísimas gracias, querido Sergio. Felicidades realmente en este homenaje que estamos haciendo a los caballeros del siglo XXI con Luis Felipe Noé. Así que excelente exposición. Muchas gracias. Muy bien. Y Hasta seguimos luego. ahora con el otro caballero que tenemos hoy con nosotros. Vamos a terminar muy bien. Venezuela, claro que sí, el doctor Alonso Coromoto Dávila Cira. Adelante, querido profesor. Uy, ya le dije profesor, Buenas, mire. muy buenas tardes, Ada, Muy buenas tardes, querido doctor. los compañeros, compañeras de grupo, sponsor, los que me oigan. Gracias por lo que me toca en el poema que oímos en la introducción del programa, Héroes del siglo XXI. Yo no voy a hablar de individualidad, yo voy a hablar de una pluralidad de la siguiente manera. Hace ya 5.000 años le preguntaron al médico griego Hipócrates el por qué los médicos estaban más cerca de los dioses. Y contestó, los médicos estamos más cerca de los dioses porque aliviar el dolor humano es obra de dioses. Médicos Sin Fronteras trabaja sin descanso en Gaza y otras partes del mundo intentando mantener viva la atención médica en medio de la destrucción y de las enormes necesidades de las poblaciones. Solamente en Gaza en el 2025
reportan 1.247.000 consultas médicas, 30.000 aproximadamente intervenciones quirúrgicas, 17.000 partos. Y sin embargo, Israel le impide la actuación a 37 organizaciones internacionales, entre ellos Médicos Sin Fronteras, Norwegian Refugee Council, CAR, World Vision. Es de hacer notar que en estos momentos solamente funciona un hospital al norte de la Franja de Gaza. De 39 hospitales, 34 han sido totalmente destruidos por la Fuerza Aérea de Israel. En algunos casos, hasta los escombros han sido demolidos con explosivos por las Fuerzas Armadas terrestres. Las estadísticas son frías y nos hablan de 1.400 muertos en el personal de salud y 537 detenidos. Se hizo viral, yo sé que ustedes lo vieron, el video del director de un hospital infantil alcanzado por los explosivos al tratar de conferenciar con los atacantes. Por lo anterior, creo que esos héroes de bata blanca, médicos, enfermeras, paramédicos, ambulancistas, deben ser recordados por la humanidad entera. Son héroes de bata blanca. Sea en Gaza, Irán, Israel, Irak, Afganistán, el Cuerno de África, con sus millones de civiles muertos, en especial las mujeres y niños. Esos héroes se elevan sobre sus tumbas para señalar con un dedo acusador al Homo sapiens, inteligente, guerrero y destructor. Si es que sapiens, siendo inteligencia, es eso, es inteligente hacer la guerra. Por eso escogí a los Médicos Sin Fronteras, mujeres, Médicos Sin Fronteras, que arriesgan su vida o han dado su vida en pro de la humanidad. Y para terminar, voy a leer un corto poema de mi autoría, Desolación. Tierra amarilla, tierra reseca, sueños agrietados, calor intenso, sed inmensa, cabellos rojos, rojizos, esqueléticos, soporosos, ojos secos, mirada perdida, cerca, muy paciente, espera la negra ave por la magra carne del niño sudanés. Eso era lo que tenía por hoy como homenaje a los héroes de las batas blancas. Gracias, Ada. Excelente, excelso. Antes de terminar, saludos a Patricia, la compañera. Ayer llegó mi hija desde la Argentina y mire lo que me trajo de obsequio, porque Patricia habló sobre Benjamín Sí, Solari, participa, Benjamín Salari para Chile. Medicine. Excelente, Para que excelente. vean, este libro me lo trajo de la Argentina. Hermoso, Entonces, muy bien, qué lindo para que ustedes realmente, vean muy bien. que de las tertulias queda mucho, de las tertulias queda mucho, queda lectura, queda conocimiento. Sí, eso sí, Bueno, realmente. Cuando gracias, estuvimos gracias. hablando, y cuando estuvimos hablando de muchísimos hombres y mujeres destacados, y hablamos de extrañas cosas que ocurren, de mística, realmente siempre va quedando en la audiencia también esos recuerdos. Y me dicen en la audiencia que están reviendo videos, que están volviendo a ver videos también.
de nuestras tertulias, porque van aprendiendo y cada vez que las ven, aprenden algo nuevo. Qué Sí, lindo, señor. realmente, ¿eh? Realmente hermoso. Así que bueno, doctor, le mando muchísimas felicidades, excelsa su exposición y bueno, a leer y a comentarlo, porque ya se viene la próxima tertulia, que íbamos a hablar de libros, pero me dice mi secretaria que vamos a poner los libros un poquito más adelante, así le damos tiempo a que usted lo lea y lo comente. Y Ok. porque vamos a comentar libros leídos, pero no pueden ser nuestros por ahora. ¿Por qué? Porque después lo vamos a hacer en lo que es la Expo en septiembre. En la Expo sí, vamos a hablar de nuestros libros, ahí Bueno, ya sabe sí, que de lo que hayamos yo, escrito. yo presentaría a mis Claro, amistosos. claro. Ya lo anotamos, dice la secretaria. Dice la secretaria que lo anote. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a darle tiempo para que lo lea. Y la próxima tertulia va a ser premios Nobeles. Ahí vamos a hablar de todo, de lo que son los premios Nobel, quiénes son. Yo voy a hablar de los premios Nobel de acá, cómo se puede participar, porque mucha gente no sabe todo esto. Así que vamos a tratar todos estos temas. ¿Quién puede proponer a los premios Nobel? Esto no se sabe y no se ha dado en ningún programa. Así que me lo pidieron especialmente y bueno, como ahora se viene todo esto de los Nobeles, vamos a hablar de eso. Vamos, puede ser algún premio Nobel de vuestros lugares también. Yo voy a hablar especialmente de cómo se, no solamente de los premios Nobel de acá, sino también cómo se eligen, quién se postula, eh, a dónde se manda, los pasos a seguir. Ahí está, para que los puedan, bueno, para que puedan conocer que ustedes también pueden Bueno, ser nominados. Ada, Sí, me anoto de una vez con el premio Nobel Octavio Paz, el me mexicano. encanta. Me encanta, me encanta. Listo, muy bien. Anotado entonces, querido doctor, con Octavio Paz. Listo, anotado, muy bien. Y queda con Parravicini para el otro. Así le damos 2 semanas Exactamente. para que le dé tiempo. Ahí está, me encanta Fabio. La verdad que yo lo he ido a ver en los teatros cuando él se ha presentado y allá en Argentina y me gusta muchísimo. Uy, así que voy a estar esperando que nos cuente. Muy bien, muchísimas gracias, querido doctor. Muchas felicidades y realmente espectacular realmente toda su exposición. Un beso enorme. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones del público porque están mandando un montón de felicitaciones y ya se están anotando que no quieren faltar para saber de qué se trata. Muy bien. Y de los libros que vamos a hablar. Así que bueno, vayan leyendo, traten de que sean contemporáneos, vayan a la biblioteca, eh, también si son socios de algún lugar, en las lecturas, estos clubes de lecturas también. Así que bueno, vayan preparándose para este especial de Casa Ellos. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos viajando porque ahora nos vamos a España, abuela. Sí, tenemos la foto de Rebo también y su compañerita también, que ya está en otro plano acompañándolo también. Así que bueno, le mandamos un beso grande, abuela, y está, la presentamos entonces a nuestra embajadora cultural, Pilar Belías Pintarche. ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, buenas noches desde España. Un placer estar aquí escuchando estos poemas y todo esta tertulia dedicada a los caballeros. Y por supuesto, yo voy a hablar de un caballero, de todo un caballero. Además de nuestro amigo Rebo, que nos quiere mucho a todos, pero hoy estoy fuera de casa y Y solo se está en ve, ahí fotografía. está bonito. Muy Sí, la bien. verdad es que sí. Bueno, yo voy a hablar de Bart Corner. Bart Corner es Bien. destacado, ha sido un destacado deportista a nivel internacional y lo que más me gusta de él es que está casado con Nadia Comaneci y que considero que es un ejemplo de un hombre que respeta y comparte con su pareja en igualdad. Y eso es muy importante, creo, en el siglo XXI. La vida de Barcorni y Nadia Comaneci combina el amor, la resiliencia y la inspiración, el respeto mutuo,
la admiración mutua. Y eso que los dos considero que es la base de la convivencia y del futuro del siglo XXI. Nadia Comaneci también es conocida por ser la primera gimnasta en conseguir el 10 perfecto en los Juegos Olímpicos, y Bart Corner es un campeón olímpico estadounidense que supieron combinar esa exigencia deportiva con el vínculo personal sólido y una historia que está marcada por logros y récords, y también disciplina y, como he dicho, respeto y admiración mutua. Se conocieron en marzo de 1976 y durante la American Cup de Nueva York. En ese momento ella tenía 14 años y él 17, y bueno, es un encuentro bonito, pero pasó el tiempo y, bueno, explico un poquito más de Bart Corner, luego continúo con su historia de amor. Bart Corner nació en 1958 en Illinois, Estados Unidos. Destacó desde adolescente como uno de los gimnastas más completos en su generación, en competencias como la NCAA y representaciones internacionales. Consiguió un lugar como referente de gimnasta estadounidense. Ecomanesi, a su parte, también consiguió el 10 perfecto, la gimnasta que destacó en los Juegos Olímpicos de Montreal, y obtuvo también 9 medallas olímpicas, y y fue importante también en el mundo deportivo. Y ellos, los dos, tuvieron adversidad y eso les unió todavía más, ya que Nadia Comaneci en 1989 tuvo que huir de Rumanía por el régimen dictatorial y fue a refugiarse a Estados Unidos. Y se reencontró con Bart Corner en 1991, y eso hizo que su relación se creciera y se solidificara, ya que Corner también se enfrentó a varias lesiones difíciles en su carrera y graves, que estuvo ella apoyándolo en ese momento. Y ese compromiso, esa perseverancia les unió aún más e hizo que fueran más fuertes de cara a la adversidad y en su lazo personal. Su boda fue como la de un cuento de hadas, o como una boda, como si se casara un rey y una reina, ¿no? En Rumanía se televisó por todo el mundo, la vio, las calles la comentaban, y en Bucarest fue como si fuera una boda real, vamos. Y bueno, estuvieron mucho tiempo para tener hijos, y al final nació su hijo Dylan Paul Corner en 2006, y juntos se dedican a inspirar a la juventud hacia el deporte, hacia el respeto, el deporte y hacia la igualdad. Dirigen Bart Corner Gymnastic Academy en Norman, Oklahoma, forman ahí varias generaciones de gimnastas, gente joven que se inspira por el deporte y por la gimnasia. Y participan en la Fundación Nadia Comaneci y la Clínica Infantil en Bucarest, ayudando a la educación, al deporte y a la salud de los niños en su país natal. Organizan anualmente Bart and Nadia Sports Experience, un evento que reúne a niños para fomentar la actividad física y la disciplina deportiva, y a pesar de su fama mantienen la humildad y los hábitos simples, la familia, celebran rituales familiares, apoyan proyectos comunitarios y siguen involucrados activamente en la formación de futuros atletas. Quiere decir que la fama no está unida también a la humildad y a las pequeñas cosas. En 2009 recibieron el Lifetime Achievement Award, el Musical Award, en los Musical Awards, un reconocimiento de su deportividad, humildad y legado en el deporte mundial. Ambos embajadores de la gimnasia de Estados Unidos y Rumanía, y que promueven el deporte femenino y la inclusión social. Yo creo que estas cosas de las que estoy hablando son la base del siglo XXI, y que debemos, desde la fama, desde la humildad, desde lo que hagamos en la vida, pero ese respeto y esa ayuda y ese respeto se debe mantener en toda familia. Su vida es un recordatorio de eso, que el verdadero triunfo no solo está en conseguir una gran fama, pero sin pisotear a nadie, ayudando a la gente y haciendo cosas que merezcan la pena, y teniendo al lado gente que esté orgullosa de uno. Bueno, como he dicho, es un equilibrio entre el amor, el corazón y la responsabilidad social, la convivencia,
Y cómo no, este poema va para Bar Corner y toda la gente que le rodea. Hombre 10, le he llamado. El hombre 10 nos llegará algún día. Equidad, disciplina y amor-pasión. Pareja que se ama con el corazón. Convivencia 10 en sana armonía. Leyenda de deportista exaltada, mito que perdura en nuestro universo, blancas almas en sus potentes cuerpos, un nuevo gimnasio de la esperanza. Su vida, un modelo para el mundo, triunfadora como pareja perfecta, nuestras nuevas generaciones de grandeza, la equidad reinando en nuestro futuro. Obras benéficas y donaciones, leyendas ayudándonos a andar, de la mano de nuevas generaciones, sueños en potencia que triunfarán. Pues eso, un abrazo desde España y que sigamos así todos. Precioso, hermoso, realmente, y con una historia de amor también. Así Sí, que me encantó, dice la abuela. No conocía la historia de amor, dice la abuela. Me encantó, me encantó. Y qué pues la ejemplo, verdad es que sí, que realmente. debemos un beso abuela, un beso familia, un beso a todos los sponsors, todo el público que nos sigue, que es un placer y un honor compartir aquí cada día, y a todos los compañeros, compañeras, a todos los caballeros, muchas felicidades y todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Y te seguimos, dicen, te seguimos en todas las redes. Dicen, muy bien. Así como debe ser, muy bien, nos encanta. Y estar aquí cada sábado presente, esperando que cada uno de nosotros lleguemos hasta la casa de ellos. Realmente, muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento enorme de Pili, realmente, y muy, muy contentos porque siempre nos apoyen de esta manera. Y Pili, después te vamos a contar la gran sorpresa que ¿De tenemos acuerdo? preparada, que Estoy estuvimos intrigada. hablando hoy de detrás de bambalina. Bueno, cualquier cosa, vos preguntale a Cookie, que Cookie te cuenta, ahí está. Preguntale a Cookie cualquier cosa, ahí está. Muy bien, gracias. Preciosa exposición, un beso grande. Y después cuando Gracias. vuelvas a casa, dicen, este beso para arriba, claro Para que Rebo. sí. Para arriba, Muy muy bien. bien, muchas gracias. Y Gracias. así seguimos viajando, porque ahora desde España nos vamos a Argentina con nuestra embajadora cultural y gestora cultural, Susana Angélica Orden. Adelante. Vamos a decirle que prenda el micrófono, vamos a pedirle, ahí está, que lo encienda. Eso estaba tratando de hacer. Ahí está. ¿Dónde está? Dijiste mover acá. Muy Estaba bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá un poco conversando sobre temas interesantes y es verdad lo que dicen los compañeros que son homenajeados por nosotros, por nosotras, en este día, porque si bien es cierto que nosotros defendemos los derechos de las mujeres, también somos acompañadas muchas veces por los hombres dignos que verdaderamente nos apoyan y defienden los derechos de las mujeres, porque verdaderamente al defenderlos mutuamente nuestros derechos, defendemos también los nuestros para evitar caer en cosas dogmáticas y prejuicios. Así que bueno, un saludo a todos los compañeros, a la gente que nos están mirando ahí atrás y a todos los que nos van a ver, porque este video se va a reproducir por muchos lugares. Sí, lo Que vamos ya a lo ver, imagino. lo vamos a Cada vez subir que yo también. digo a los amigos que, que hay un video nuevo, digo, y este no sé a dónde va a llegar, digamos, su extensión, porque va a ser visto, no sé, hasta la Antártida, no sé, bueno, por ahora en este planeta. Yo elegí a una persona que es muy significativa para mí, que es Jorge Bergoglio, el Papa Francisco como lo conocemos. Eh, Puedo contar dos anécdotas personales para empezar y ponernos en clima. Eh, digamos, luego de la Pascua, en una iglesia en Buenos Aires, que se llama Jesús Misericordioso, yo iba saliendo con unas amigas y me encuentro de frente con Jorge Bergoglio, que era obispo.
hasta dudé cómo, cómo abordarlo porque él estaba ahí medio indeciso con una valijita que usa siempre, que usaba, y decía, ¿me pueden decir dónde para? Creo que era el 76, porque él tomaba el 76 y el subte. Acababa de, digamos, de decir misa en una iglesia que también es muy querida para mí, muy hermosa, y donde se hacen imposiciones de mano. Bueno, ese día era el día, digamos, del santo de la iglesia y había sido invitado para dar en la calle. Pero había habido que luchar mucho con algunos vecinos que se enojaban por bueno, por el ruido. Pero al margen de eso, él me dice, a mí, aparece de la nada y me dice, ¿dónde es la parada del 76? Y yo no sabía si decir monseñor, era monseñor, bueno, padre, ¿cómo lo tengo que abordar? Me quedé medio así paralizada y él me dijo, sí, quiero saber el colectivo, pero le digo, ¿usted no preferirá que yo le busque un taxi o que lo llevemos en el auto de fulanita, que era una de las amigas, hasta el subte o hasta donde usted diga? De ninguna manera, dijo, yo viajo como toda la gente en colectivo y en subte y es un placer para mí. O sea, sabemos, hay fotos de él viajando con su portafolio en medios públicos y algunos entrevistadores le preguntaban si no tenía miedo y él decía que no. Bueno, la segunda vez no es que él, me encontré con él, sino que estaba y toda la gente que cuando yo pongo algo en el Face sobre el Papa, me dicen, ¿te acordás de aquella tarde? Y esa tarde era esa tarde en la cual estaban por elegir al nuevo Papa, 2003. Y a mi vez yo estaba en la dirección con unos papás muy difíciles, porque a veces es difícil aceptar alguna dificultad que tienen los chicos y que se los ayude. Y entonces estábamos conversando sobre la mejor forma de abordar el problema. Y el papá no aceptaba y me decía que su hija iba a ir a Harvard. Y bueno, y tenía muchas dificultades, yo no lo dudaba. Y estaba en esa. Y afuera, digamos, en la puerta, había una maestra de séptimo grado, una excelente maestra y amiga, que ya ahora está en otra dimensión porque se fue muy joven, y me hacía gestos. Y claro, yo no podía salir porque estaba en esa situación difícil. Entonces, cuando finalmente salí, y ya te digo que todos recuerdan el tema, me dijo, salió el padre, bueno, más o menos convencido con la psicóloga, qué sé yo, y le digo, bueno, ¿qué te pasaba, Beatriz, que estabas tan nerviosa? Es que te quería decir tres cosas. A ver, muy importantes porque estabas ahí, no te movías, yo estaba en una situación difícil. Mira, te quería decir que eligieron al nuevo Papa. Es porteño como nosotros, es argentino como nosotras y es hincha de San Lorenzo como nosotras. Esta fue la conversación que sostuvo ella y que me quería decir. Y para mí, como los dos están en otro plano, es muy significativo. Así que quiero empezar en la exposición con esto. Bueno, nuestro Papa, el anterior a este León, nació en el barrio de Flores, en el barrio porteño de Flores. Le gustaba pasear por el barrio, concurría a la iglesia San José de Flores, que para todos los que vivimos en esta ciudad es muy conocida, muy hermosa, que para él tiene un significado muy grande porque ahí dice él que Dios lo llamó. Y sabemos, estuve investigando, que concurrió a a una escuela del barrio de Flores, que era un niño tranquilo, que no se destacaba mucho en cosas, era obediente. Entrevistaron a sus maestras, a sus compañeros, a una compañerita de la cual él estaba enamorado cuando tenía 10 años y le escribió una cartita de amor, se llamaba Amanda,
y todos los compañeros actuales que fueron compañeros de él decían que era muy linda en la infancia. El tema es que la mamá de esta compañerita tomó la cartita que le mandó Jorge y le dijo que tenía prohibido hablarle, mirarlo, etcétera, etcétera, que ella hasta que no tuviera 20 años. Entonces él le escribió otra carta y no la dejaban salir, diciéndole, mira, o me caso con vos o me hago cura. Y eso se lo dijo a los 10 años, con la inocencia de un nene de 10 años. Luego concurrió en la escuela industrial con una especialidad de química que a él le interesaba. Era, era un excelente alumno, era un chico común, un chico adolescente, pero sí que siempre los hacía reflexionar a todos sobre la humildad y sobre el compañerismo y sobre el servicio a otros, sobre el ser buen amigo. Estos amigos, él los conservó y se escribía cartas con ellos aún estando en el Vaticano. Una persona, o sea, se mostraba como una persona sencilla. Cuando cumplió 17 años, él iba a la fiesta de la primavera, que se solía y se suelen hacer los estudiantes, iba con la novia del momento y con sus amigos. Y entonces él este, eh, pasó por delante de la iglesia de San José de Flores y dijo, bueno, no me esperen, yo quiero entrar. Se dirigió al último confesionario de la derecha, había un sacerdote confesando y luego de la confesión él dice que como que en sus palabras fue en una entrevista que Dios lo primero y lo llamó. Entonces él dijo a sus padres, dijo a sus compañeros primero que él iba a terminar la escuela secundaria, pero después se iba a dedicar a ser sacerdote y que iba a ser jesuita. La madre no lo aceptó fácilmente, el padre y la abuela contentos porque eran muy religiosos, la madre no, en un primer momento no estuvo de acuerdo, él tuvo que hablar mucho con ella. Y lo de jesuita es muy interesante porque fueron los jesuitas los que, cuando se produjo la terrible reforma en la iglesia, la división entre las distintas, digamos, posibilidades de acceder a Dios, se cree que los jesuitas fueron los que salvaron de alguna manera a la iglesia que después se llamó católica, porque el tema era la corrupción y la venta de las indulgencias y la corrupción de la iglesia. O sea que no todos eran corruptos, pero unos cuantos. Entonces, San Ignacio de Loyola, como él, luego de una batalla donde estuvo él, digamos, lesionado, enfermo y demás, tuvo la revelación y la necesidad sintió de crear una nueva orden, cuyo iba a tener una organización militar y el jefe de todo iba a ser el Papa. Y fueron los jesuitas los que evangelizaron de alguna manera a nuestro país, los que crearon ese colegio que después se llamó Colegio Nacional Buenos Aires. Y cuando los echaron, por algunas calumnias y demás, porque tenían mucho poder, Carlos III los echó, fueron los que produjeron la primera huelga de comerciantes en la ciudad de Buenos Aires, porque eran los padres los alumnos que cursaban los estudios. Las primeras universidades, la teoría democrática enseñado en las universidades, todo producto de los jesuitas, el aprendizaje de Castelli, Moreno, Belgrano, producto de los padres jesuitas, todas las estancias que gran efecto produjeron en Córdoba, las misiones jesuíticas, en donde después en una de ellas nació nuestro libertador José de San Martín, y todo eso, y con una estructura en la cual los indios tenían un cabildo democrático, todo eso de alguna manera hizo efecto en él, y él, digamos, de alguna forma, quiso también transformar cosas. Todavía él estaba en el seminario, eh, todavía conversando con su mamá para que lo aceptara, y tuvo una tremenda infección pulmonar, con la cual perdió parte de un pulmón, casi muere,
estuvo internado en el hospital siro-libanés, que es muy cerca de mi casa. Lo salvaron con técnicas de aquella época, que hay algunos que las cuentan que eran un poco rudimentarias, pero los médicos lo salvaron. Él estuvo luchando varios días entre la vida y la muerte, y después de esa terrible operación en que casi se muere, y hay un sacerdote que era su tutor, Valdés, está con él todo el tiempo, e inclusive asiste a parte de la operación, lo dejaron, ahí él reafirma su vocación, y su vocación basada en la humildad, en el servicio y en el amor. Se dedicó justamente, más allá de todo, como sacerdote, reafirmó el tema de su preocupación por los pobres, de su preocupación por, justamente por dar servicio y por dar consuelo a las personas. Sus amigos, con sus amigos, tuvo hasta el final los mismos amigos que tenía cuando era chico en la escuela. Yo recuerdo la anécdota de un kiosquero que una de las cosas primeras que hizo, luego de las cosas que necesitaba hacer, fue llamarlo por teléfono, porque ese kiosquero era amigo de él. Digamos, sigamos con su desarrollo. Fue designado obispo de la ciudad de Buenos Aires en épocas muy difíciles, en épocas de los problemas del proceso y demás, y de la violencia. Tuvo que afrontar distintas situaciones y siempre se dedicó al estudio. Yo tuve ocasión, aún en momentos en que muchos libros estaban prohibidos, porque sí, con una profesora mía de ir a ver en una biblioteca en San Miguel, y estaban todos los libros prohibidos, con los cuales nos dimos una panzada de libros que no podíamos leer. Bueno, él también los leía todos, y siempre tuvo una preocupación por la gente más desprotegida. Y con sus amigos conservan un inolvidable recuerdo de él, y además en ningún momento, en ninguno de los casos en que ascendió a ninguna posición, se olvidó de sus amistades, lo cual es muy interesante. Y por otra parte, vamos adelantando un poco, siempre trató de convocar a la juventud y de escucharla en digamos, en todos los puestos en que estuvo. Y también ayudó y favoreció a los sacerdotes que se encontraban en las villas, que eran los lugares más peligrosos y más difíciles. Siempre les dio una mano, inclusive algunos después los llevó al Vaticano a conversar con él. Al margen de todo, cuando él todavía era obispo, luego en poco tiempo pasó a ser cardenal, y en el momento que lo convocaron a Roma para asistir y votar y todo, él dijo, bueno, yo me llevé la valijita, dice, me llevé unas cositas y ya tenía preparado para el Domingo de Ramos, que era el próximo, dice, mis sermones, porque dije, vengo enseguida, un día domingo no va a asumir el nuevo papa, así que él pensaba que volvía. Además estaba pensando en el retiro, debido a que la fragilidad de su salud era conocida por todos y por él también, que él era débil, físicamente tenía la mitad del pulmón del otro lado, del lado izquierdo. Bueno, entonces al margen de todo, él viajó a Roma, al Vaticano, sin pensar que iba a ser elegido. De a poco fue observando que la tendencia iba para ese lado, por lo cual él hasta tuvo un poco de miedo de no poder asumir, de no poder responder. Y entonces finalmente tuvimos el hecho de un primer papa latinoamericano, un primer papa argentino, con el inmenso orgullo de haber tenido una persona como la que fue Jorge Bergoglio. Entonces decidió ponerse el nombre de San Francisco en homenaje a ese santo que trabajaba tanto con los humildes. Y una vez papa, y pidió eso, ¿no? Pidió, recen por mí,
desde lo primero que dijo ahí en ese balcón, que se divulgó por todo el mundo, hasta en todos lados, él dijo, recen por mí, todos nos quedamos pensando, recen por mí. Bueno, en una entrevista que fue una de las primeras, le preguntaron, ¿cómo definiría a Jorge Bergoglio? Él se quedó así y dijo, como un pecador, lo cual al entrevistador lo asombró, como el Papa se... Y además que siempre estoy aprendiendo, como decimos nosotros, estoy aprendiendo. O sea, lo cual era muy raro, porque el dogma decía que el Papa era omnisciente, que sabía todo. Él dijo, no, soy un pecador y estoy aprendiendo. Y bueno, le tocó una época difícil de la iglesia, una iglesia muy cuestionada, una iglesia envuelta en temas económicos oscuros, que no vamos a detallar, la misma, el banco de la iglesia estaba comprometida, infinidad de denuncias de todos los lugares, de todos los países o de muchos países, sobre abusos en el terreno sexual, que eran tapados, taponados por las autoridades eclesiásticas. Bueno, en una etapa como la actual, de guerra, de, digamos, de destrucción del medio ambiente, y de, digamos, falta de empatía hacia los más carenciados. Y en la época en que sigue pasando que eran rechazados y son rechazados los inmigrantes, las personas que van buscando otro lugar en un botecito. Entonces él eh, trabajó mucho sobre eso, porque antiguamente, hasta él, la iglesia tenía un tema dogmático, que era, por ejemplo, el tema del aborto, si el aborto, no el aborto, bueno, y había unas peleas con ese tema y otros ya dogmáticos. El tema es si las mujeres, no sé, podían ser sacerdotisas, bueno, y otros más. Y el tema es que él puso en el centro el tema social, puso en el centro el tema de los inmigrantes y puso en el centro el tema del diálogo con los demás. Y además, el tema del medio ambiente, de nuestra casa, de la naturaleza como que nos la dio Dios. Con respecto al tema de los inmigrantes, en una isla del Mediterráneo, en un lugar que había sido una masacre de inmigrantes, él dio misa apoyado en botes en donde se habían ahogado y muerto inmigrantes. Con respecto a la iglesia, él dijo que prefería un ateo que fuera una buena persona y posiblemente fuera bien recibido por Dios, y no un católico que, bueno, fuera a la iglesia y se comportara como un criminal, como a veces puede pasar en todas las religiones. Con respecto a los jóvenes, creó el sínodo sinodal, que eran unas reuniones en las cuales estaban sacerdotes, había gente común, había jóvenes, y en los cuales se trataban temas referidos a la fe y referidos al amor hacia los otros. O sea que él, como le dio privilegio a la acción, sobre todo, a hacer acciones. O sea, expulsó a sacerdotes con poder de la Iglesia y del Vaticano, por lo cual se creó muchos enemigos. Le preguntaron muchas cosas en entrevistas, pero que se pueden ver en YouTube, pero también le preguntaron si eso no le iba a provocar el odio de los sacerdotes de la Iglesia conservadora. Y él dijo, ¿y qué es ser conservador? ¿Es quedarse agarrado al dogma, agarrado a algo cerrado? Bueno, yo prefiero otra cosa. Si bien tampoco hizo todos los cambios que se esperaban de él, se cree que comenzó un camino de apertura. Y hay inclusive cartas y encíclicas de él en la cual se refiere al tema del cuidado del medio ambiente, o sea, con una preocupación esencial, y otros dedicados a el darle oportunidades a los más humildes. Y por otra parte, se sabe que fue el primer papa que dio acceso a lo digital.
este, tenía Facebook inclusive transmitía noticias a través de los medios. Y eso de alguna manera hizo que fuera conocido en muchos lados, en muchos lugares. Eh, Más allá de esto y de que sea, digamos, de nuestro país, inclusive que haya dado algunas premoniciones de cosas que nos iban a ocurrir si hacíamos otras cosas, en las que acertó, y que sus palabras y sus acciones despertaron en algunos aprobación y en otros no tanto aprobación, sobre todo en los poderosos y en los que se aprovechaban de los más débiles. Yo creo que no ha pasado por este mundo el Papa Francisco sin dejar su huella. Los sínodos están vigentes en muchos lugares del mundo donde los jóvenes están dando su opinión. Y además es muy pintoresca y hermosa la frase de él cuando dijo, no se queden quietos, hagan lío. Entonces, es muy hermosa ese pensamiento, ese lío productivo que El tenemos que caos que hacer. hablaba Sergio y el lío productivo, el caos Claro, productivo. el lío no Claro. quiere decir que vamos a darle un garrotazo al otro. No, El no, lío nada que es ver. vamos, vamos a no quedarnos con el dogma, con lo dogmático, con lo que no sirve, sino Claro. que vamos a buscar lo que ama a Lo que Dios, sirve, es lo que va, claro. la bondad verdadera y dejarnos Como decía de Sergio, quedar en el con, caos también hay un claro, orden. Claro que claro, con sí. dogmas de hace miles de años y que no sirven y Claro. que fueron en algunos momentos la iglesia, como cualquier ente que tiene poder, también inclusive se dieron noticias y dogmas para beneficiar su poder. Pero eso, él se está separando, como aquellos jesuitas que defendieron a la iglesia, que se está separando de eso y está pidiendo Y él una reivindicó, postura más auténtica, una religiosidad claro. verdadera. El lío que le está diciendo metafóricamente, como vos enseñás a usar metáforas, Metafóricamente, claro está que sí. diciendo, creen, sean creativos y Claro. luchen contra lo que está mal, Claro. no contra lo que está instaurado hace 2000 años. Además, él reivindicó a María Magdalena Sí, como sí, apóstol de los sí, sí. apóstoles. Sí, mejor no hablemos. El Ya 22 de julio, el 22 he de julio se discutido unas festeja. cuantas veces sobre ese tema. Sí, Sí, verdaderamente él la reivindicó y reivindicó también eh, a otros personajes y a otras sí. formas de ver el mundo. Y yo creo que si bien no pudo, tuvo 12 años de papado, no pudo cambiar todo, porque en realidad no se puede cambiar todo, estuvo dejando Pero huellas, que abrió las puertas. abrió la puertita y Ya, sembró las semillas para que los exacto. próximos papas puedan seguir trabajando por verdaderamente el amor y el servicio, que era lo que a él le interesaba. Yo lo Entonces, conocí a él también. Él vino dos veces a Dublín, ¿sabían? Una a ¿eh? estudiar inglés. Él vino a estudiar Ah, inglés la qué primera lindo. vez, que no era papa todavía. Y después Sí. sí, ya vino como papa. Nosotros como Fue papa no, no vino, pero lo tuvimos el resto de su vida. Eh, Más allá de eso, este, yo quería decir que me pasó una cosa extraña, como la que me pasan siempre, que Contá, el contá. día, el día anterior a la muerte de él, yo estaba en la iglesia y en mi cabeza empezó a resonar ciertas palabras, la muerte no existe. Al día siguiente me desperté y unas amigas me llamaron, me comunicaron que el Papa había muerto. O sea, lo cual me resultó sumamente peculiar. Bueno, esas cosas que pasan. Así que bueno, yo le El hice sexto sentido. el, Muy a- bien. el año pasado, yo hice bueno, tengo que poner la clave. ¿No? Eh, el año pasado yo le hice un poema que lo dije en la Biblioteca Nacional, en homenaje a el Papa Francisco,
que se llama Quisiera estar en tus ojos, pero ya sale. Muy bien, muy bien. Quisiera estar en tus ojos. Sí, justamente lo pude leer en un lugar en que lo escucharon bastantes personas, pero lo importante es hacerle un homenaje a él y a él a través de toda esa iglesia que lucha y que cree verdaderamente en Dios y que favorece a los humildes y que cree en el servicio y en el amor. Creo que él la representó. Así que, bueno, qué inmenso orgullo siento de que bailaras el tango y que nacieras en Flores, apreciando el mate amargo, que caminaras las calles, entendieras el lunfardo e instaras al poderoso a ayudar al humillado, que echaras a los corruptos de tu casa, el Vaticano, y defendieras al pobre como todo buen cristiano. Tú despreciaste esos lujos que a muchos hombres tentaron, luchaste contra la guerra que envilece al ser humano. A todos los doloridos tú le rendiste la mano y le brindaste a la iglesia ese brillo de justicia que se había reclamado. Predicaste con tu ejemplo por el mundo admirado y viajaste en colectivo y no en un carro dorado. Te fuiste gritando los goles de tu San Lorenzo amado. Quisiera estar en tus ojos, cual cierta vez he soñado, para mirar desde el cielo y con Jesús a mi lado, ese amor sencillo y puro que en nuestra vida has sembrado. Dios, Susana, hermosísimo, muy, muy bonito. Realmente, bueno, nos unimos a tus palabras, a tu hermoso poema. Y la verdad que cuando yo me enteré de la noticia de él también lo sentí muchísimo, lo sentí muchísimo. Él apoyaba todos los proyectos, siempre estaba ayudando a todos. No, realmente ha sido Y, un placer poder conocerlo y y, que haya llegado a ser papa. Y y es como algo tú que no, dices, abrió las sí, puertas algo realmente. que no dije, predicó con el ejemplo, Es que porque es lo principal. los papas usan unos zapatos rojos muy lujosos y él usó unos zapatos primero viejo, después lo fue renovando, que le hacía un zapatero que vivía al lado digamos, de su casa de niño. Y por otra parte, no quiso vivir en el Vaticano, en esas fastuosas mansiones, sino que vivió en Santa Marta, que era, estoy averiguando que era una Sí. posada que albergaba a los sacerdotes que venían de otros países. Y no quiso ser enterrado ahí, en donde se entierran todos los papas, sino en un monasterio con cementerio al lado de Santa Marta, lo cual dice que es bueno practicar lo que uno piensa. Así que me pareció digno de ser recordado. Y llevó sus ideas bien en alto. Claro que sí, bien representado. Todo el Por mundo, eso realmente, muy bien representado. sentimos Muchísimas orgullo. gracias, Susana, realmente espectacular. Este aplauso de todos nosotros es para ti. Y además, bueno, del público, claro que sí. Que bueno, hoy hay un montón de saludos y recordando a todos al Papa Francisco. A La nuestro querido. verdad, un hombre del siglo XXI. Espectacular. Muchísimas gracias, Susana. Y seguimos Gracias a vos. viajando. Nos vamos ahora desde Argentina a México con Cookie Sandoval Oliva. Y luego tenemos en el lugar, vamos a ver, tenemos a Claudia y luego a Carista. Ahí está. Muy bien, adelante entonces con todos ustedes, nuestra embajadora cultural, Cookie Sandoval Olivas. ¿Qué tal, Cookie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Nadita, muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Nunca es igual cuando se observa en diferido el video porque siente uno que está de fuera. Y aquí, aunque estemos en línea, se siente uno parte muy importante. Sí, una maravilla estar escuchando las presentaciones de todos los compañeros, como siempre, Sergio
hay tanto que aprender de su palabra, de su investigación. Él habla de un pintor famoso porque él domina la pintura, entonces es fácil hablar de aquello que uno ama. Igualmente Pili lo hizo maravillosamente, el doctor, hablándonos desde su perspectiva como médico, ¿no? Y Susana, pues con esa poesía que tiene tan maravillosa, siempre puede llevarnos a la sensibilidad de lo que ella quiere proyectar. Yo les voy a hablar de un escritor mexicano contemporáneo. Él lo conocí a través de una sala de lectura que se llama Entre Letras. Esta sala es dirigida por una escritora también mexicana que se llama Susana de Murga. Y cuando nos invitó a que estuviéramos en la lectura del libro ¿Cuántos de los tuyos han muerto? El título me llama la atención. Inmediatamente, pues yo me fui por pensando que era una situación más que todo de ausencia, de vacío, de tanatología, ¿no? Acepto el reto y entro. Sorpresa, es un libro de cuentos escrito por Eduardo Ruiz Sosa, escritor mexicano que nace en Culiacán, Sinaloa, en 1983. O sea, ahorita él tiene apenas 43 años. Él dice que, que además tuve la suerte de en esta tertulia que tuvimos en el club de lectura, de que se enlazaron directamente con él. Entonces conocerlo, aunque fuera de forma virtual, fue maravilloso estar platicando cómo ha sido su proceso de escritor. Él reside desde el 2006 en Barcelona, España, y desde allá ha sacado las publicaciones, pero siempre con ese dejo y esa nostalgia del México, sí, del México que lo vio nacer y crecer. Habla uno de sus libros que se llama Anatomía de la Memoria. Va mencionando cómo la memoria no solamente se enferma por la cuestión de Alzheimer o enfermedades de demencia, sino que muchas veces queremos olvidar las cosas que vivimos, ¿sí? Y se va fragmentando, se va quedando diluida. Es un texto maravilloso, no tan fácil de leer, tiene uno que encontrar esa forma que tiene él tan particular de escribir. Y también tiene uno que se llama El libro de nuestras ausencias. Cada uno de esos libros nos damos cuenta más o menos el estilo que él maneja. Eh, Dice que en la Anatomía de la Memoria, él habla de unos revolucionarios de 1974 más o menos que residían en Culiacán, Sinaloa. Ese lugar es uno de los más problemáticos aquí en México en cuanto a la violencia, al narcotráfico, a las situaciones que se han dado de desaparecidos, de fosas clandestinas, muchísima violencia. Entonces, él por medio de una novela donde fusiona la ficción con la realidad, que incluso le pone otro nombre al pueblo, no dice que es Culiacán ni dice que es México, pero que ya en sus entrevistas pues él va mencionando de cómo es necesario reconstruir esa memoria de lo que está sucediendo en diversas partes del mundo. Entonces, pues para mí fue muy grato, ahora que nos invitaron a esta tertulia, estar buscando entre esa gran diversidad, entre ese caos que nos dijo Sergio, ¿no? De tantos literatos, de tantas personas que traen un estilo quizá distinto, pero que vienen, como nos lo ha mencionado Adita en muchísimas ocasiones, con esos cimientos de los grandes autores. Incluso a Eduardo Ruiz Sosa le cuestionan que su forma de escribir tiene mucho parecido con Gabriel García Márquez, con Juan Rulfo, con Roberto Bolaños. Y sí, pues él menciona que definitivamente todos han sido parte de su formación, pero que finalmente él encontró su propia voz literaria. Entonces, Adita, pues es un placer, como siempre, cada uno de las tertulias es el detonante para que nosotros volvamos a leer o a buscar con más precisión aquellas cosas que ya habíamos visto.
y que hoy podemos externarlas y compartirlas aquí con el público presente. Muchísimas gracias, un placer. Soy Cookie Sandoval Olivas, embajadora cultural de Casa Ella de México. Muchísimas gracias, excelente Cookie, realmente. Y es cierto, cómo uno va hilvanando todo lo que va ocurriendo. Y bueno, a pesar que por ahí pasa un tiempo, cuando ocurren estos programas, así uno retrotrae a la memoria y uno dice, está conectado, porque todo está conectado en el universo, nosotros estamos conectados. Muchísimas gracias, precioso, un beso enorme. Y seguimos viajando porque tenemos ya en línea a Claudia. A ver, Claudia Ortiz. Vamos a ver si está Claudia. Si no, pasamos a Calista y después volvemos a Claudia. Lisa, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Ya le estamos haciendo seña que abre el micrófono. Hola, Clau. Ahí está. Perfecto. Hola, Dita querida, ¿cómo estás? Voy a ¿Qué tratar de tal? ser ¿Cómo breve. estás? Con un poquito Voy a de tratar- frío. Acá también. Acá también. Bueno, voy a tratar de ser breve, así Calixta también participa y no se extiende tanto. Yo voy a hablar de un personaje que para la Argentina es importante porque aún sigue vigente o está vivo, y destacar por qué es una figura importante del siglo XXI, ¿no? Sintetizando su vida y la obra que ha hecho, ¿no? Para la República Argentina es importante. Fue uno de los impulsores del equipo argentino de antropología forense. Participó del juicio a las juntas y trabajó en la identificación de soldados enterrados como NN en Malvinas. Estoy hablando del señor Carlos Somigliana, hijo. Es importante destacar eso porque su padre también fue otra figura importante. También participó en la junta que condenó a 5 ex jerarcas, ¿no?, de la última dictadura. Carlos Somigliana nació en Buenos Aires en 1960. Es un antropólogo e investigador argentino, uno de los iniciadores desde 1987 del equipo argentino de antropología forense. Fue parte del equipo del fiscal Julio César Estracera en el juicio a las juntas militares realizado en 1985, que finalizó con la condena de estos ex jerarcas, ¿no?, de la última dictadura que gobernó ese país, entre ellos Rafael Videla, Macera, Viola, Agosti, etc. Su padre, Carlos Somigliana, fue un funcionario judicial y dramaturgo. Ambos pertenecieron al equipo del fiscal Julio César Estracera. En 1987 estaba trabajando para la Fiscalía de Estracera en la causa de la ESMA, cuando se produjo el levantamiento cara pintada y se sancionaron las leyes de punto final y obediencia. En la causa llamada Circuito Camps, se llamó Circuito Camps en alusión directa al general de brigada Ramón Juan Alberto Camps, quien fue el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante los años más duros del terrorismo de Estado entre 1976 y 1977. Somigliana, hijo, elaboró un organigrama de las fuerzas de seguridad que actuaron en el Gran Buenos Aires y construyó la hipótesis de que los enterramientos en el sector 134 del cementerio de Avellaneda podrían estar asociados a órdenes dadas por integrantes de la línea de comando que comenzaba en la jefatura del primer cuerpo de ejército, pasaba por la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires y continuaba dentro de la organización policial, en las direcciones de investigaciones y de inteligencia y en la brigada de investigaciones. Los 7 centros clandestinos de detención fueron Pozo de Banfield, ubicado en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora; Pozo de Quilmes, ubicado en la ciudad de Quilmes, partido de Quilmes; Brigada de Investigaciones de La Plata,
ubicado en la ciudad de La Plata, partido de La Plata, destacamento de Arana, ubicado en la localidad de Arana, partido de La Plata, puesto vasco, ubicado en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes, el COT 1, Martínez, COT 1, Centro de Operaciones Tácticas 1, ubicado en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. Entre otras acciones destacadas suyas, descubrió e identificó los cadáveres de las personas arrojadas en tambores al río por la última dictadura argentina, conocido como el caso de los tambores de San Fernando. Los casos de los tambores de San Fernando se refieren a 2 hallazgos históricos de tambores metálicos de 200 litros sellados con cemento que contenían restos humanos de víctimas de la dictadura cívico-militar argentina. Ambos sucesos se vinculan como pruebas de crímenes de lesa humanidad. En 1976 surgió el cementerio de San Fernando, el hallazgo, ¿no? Que fue el descubrimiento tras el secuestro de militares en la zona norte. Se recuperan 8 tambores del canal conteniendo cuerpos cubiertos de cal y cemento. Los cadáveres fueron inhumados sin identidad en el cementerio local. Recién en 1989 el equipo argentino de antropología forense retomó el expediente judicial y logró identificar a 5 de las víctimas secuestradas entre julio y septiembre de 1976. El hallazgo de la Tosquera en 2012 fue el descubrimiento en junio de 2012. Niños que jugaban en un descampado de San Fernando encontraron más tambores con restos óseos, lo que derivó en la posterior recuperación de cuatro recipientes sellados con concreto. Investigación: el EAAF y peritos del INTI analizaron los recipientes, concluyeron que el método de ocultamiento coincidía con el utilizado en la época de la represión ilegal. Estos objetos se han convertido en símbolos de la memoria histórica. El canal de San Fernando ha sido reconocido oficialmente como sitio de memoria y los tambores originales fueron entregados al Archivo Nacional de la Memoria. También fue cónsul e investigador en la Comisión de la Verdad para El Salvador, que es una comisión de la verdad. Fue un organismo establecido por los acuerdos de paz de Chapultepec que pusieron fin a la guerra civil de El Salvador para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este conflicto bélico. En 1994 formó parte del equipo del EAAF que realizó identificaciones en fosas comunes en Etiopía. Entre 1995 y 1997 integró el equipo del EAAF en Bolivia, que encontró e identificó los restos del Che Guevara y sus compañeros de la guerrilla Ñancahuazú, que fue un grupo insurgente de orientación comunista comandado por Ernesto Che Guevara en Bolivia entre 1966 y 1967, cuyos cadáveres habían sido enterrados sin identificar en 1967. Participó en el proyecto humanitario de identificación de 115 soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas, que permanecían en sepulturas sin nombres. En 2022 recibió el reconocimiento Sara Losars por su trabajo junto al EAAF como destacado constructor de memoria, verdad y justicia. Así, de esta manera he presentado a Carlos Omiliana, un referente y figura importante en la historia de la República Argentina. Muchísimas gracias, querida Dita, un placer como siempre y gracias por traer la posibilidad de mostrar lo que ha hecho en vida este gran personaje del siglo XXI. Excelente, Carlos Emiliana, para recordar un nombre realmente para recordar y un homenaje, bueno, obviamente de todos nosotros, porque es un hombre del siglo XXI, un hombre que fue, aunque encontró muchos obstáculos en su camino, fue hacia adelante a lograr su objetivo y la meta final, que era reconocer, que se reconocieran los restos. Qué alivio para los familiares poder
al menos saber dónde estaban. Es impresionante y qué dolor también, por supuesto, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, realmente este aplauso de todos nosotros, excelso, excelso, Claudia, ¿no? Muchas gracias, realmente, muchas gracias. Muy bien. Y seguimos viajando, porque ahora desde Argentina les están preguntando sobre Patricia y Esther. Les cuento que nos están representando en otra reunión. Así que, bueno, Patricia y Esther también les mandamos un beso desde acá, por supuesto. Y Victoria mandó el video y Mirta también envió el video, así que después los vamos a bajar para los que están preguntando. Muy bien, muchísimas gracias. Y sí, los que están preguntando por Calicita, claro que sí. Allí está con todos nosotros Calita Gabriel Chiquín. Vamos a ver si puede encender la cámara. A ver, Calicita, si anda por allí. Vamos a ver con grandes hombres del siglo XXI. A ver, Calista. Sabemos que sí está en línea, pero no tiene la cámara prendida, a lo mejor tiene algún inconveniente la cámara. Vamos a ver, ¿está listita? Si puede pasar al frente. Miren como la escuela, sí, cuando nos llamaban, decían, tal nombre al frente, y bueno, por ahí uno se escondía un poquito debajo del pupitre, ¿verdad? Y daba ganas. O si no, no, que pase ella primero, que pase ella. O él, depende, que había estudiado mucho para ese día. Aquí está entonces con todos nosotros Calista Gabriel Siquín. Adelante. Hola, Cali. Bueno, más que todo, Ana le había mandado una notita. Buenas tardes. Ay, perdón que no la vi. Ay, ¿y qué es? Que A yo ver. tengo la computadora, pero no reconoce la USB. Entonces, Ah, es que tengo allí sobre Humberto Agabal, pero no me aparece la computadora, no reconoce. Pero también tengo un poco la información sobre la vida de otro poeta, pero que es muy breve. Por lo menos voy a leer el poema. ¿tenés el poema? Humberto Avalón. No, Humberto Agabal era el que yo tenía, pero no se abrió la computadora hace más de una hora o sea, no reconoce ¿Avalón el, o Avalón? No, no recuerdo el apellido. Humberto Agabal. A ver. Pero aquí voy a hablar de otro, pero como le digo que buenas tardes a todos, y yo voy a hablar tal vez yo no del siglo XXI, sino que voy a leer un soneto del señor Juan Ramón Molina. Bueno, ¿cómo no? Él es Sí, adelante, hondureño. Calistina. Él es hondureño, pues no es de este siglo, parece que es del siglo pasado, pero es un personaje que sufrió. Incluso le mandé a usted la información sobre él, sobre cómo fue tratado en su país como poeta, ¿verdad? Que lo pusieron a hacer trabajos infrahumanos por su ideología, que es un hombre revolucionario. Juan Ramón Bueno, Molina, claro, ahí está. Sí, sí. sí. Nacido en Entonces, él 1875, nació fallecido en el 1908. 17 de abril de 1875 en Comayagua, de Honduras. Pues es un joven como que desde pequeño es muy inquieto, y pues que se tuvo que salir de su país por cuestiones de seguridad, por la situación política en Honduras, así dicen, pero que posiblemente era una voluntad que él tenía de salir del país, y se vino a Guatemala por dicha, y vino a estudiar en la Universidad Gloriosa de San Carlos de Guatemala. Y también él estudió Derecho, ¿verdad? Y fue allí donde él tuvo su formación académica en leyes, y conoció al gran escritor Rubén Darío, ¿verdad? Que como quien dice que fue su compañero, ¿verdad? Quien lo orientó en el campo de la literatura.
Bueno, aquí dice su biografía que su afán fue el conocimiento, una innegable dedicación a las letras, respaldada por un desbordado talento y el anhelo de una mejor convivencia entre los divididos Honduras desde la mal llamada independencia por intromisiones, iglesias franceses y estadounidenses, ¿verdad? Que ha afectado siempre en Centroamérica históricamente y actualmente. Bueno, él fue un poeta y periodista, además de ser abogado y notario, y fue un hombre o escritor considerado como el universal de Honduras. Entonces, hay que recordar que él fue muy amigo también del presidente, dice, liberal Terencio Sierra, en 1849-1907, que lo mandó a azotar, ¿verdad? Con latigos y en cadena. Y entonces a él fue a picar piedra, ¿verdad? Como un castigo en lugar de cárcel, pues él fue castigado severamente por ese presidente en aquel entonces, cuando él de plano ya era abogado, pero como también por su ideología y sus artículos que él escribía, pues entonces eso no le convenía al gobierno, entonces por eso fue que lo castigaron en su época. Pues también él tuvo que ver también con las empresas y multinacionales que estaba entonces en Centroamérica, por ejemplo, la United Fruit Company, que eso tiene que ver con la bananera. Cierra el mando y lo mandó a encadenar tras retirarse, aludido por la traducción de Molina, publicó en un diario de Honduras en su fragmento de la autobiografía del presidente norteamericano Benjamin Franklin en 1706-1790. Tal fragmento fue titulado El español como un hacha por afilar sticker axe. Bueno, allí lo dejo porque está muy chiquitita las letras. Bueno, en este pasaje el presidente Franklin dice que mediante la alegórica figura de un hacha y un herrero muestra que la perfección no existe y que lo éticamente aceptable es abrazar nuestras imperfecciones, puesto que es el proceso y no el fin. Principio de teleológico, lo que no nos enriquece moralmente y humanamente. Bueno, yo les voy a leer un poema de él para no estar, como se dice aquí, les voy a leer un soneto de él que no tiene el título, que es la parte 2 de sus 5 mejores poemas de este señor Molina. Equivocando miradas indiscretas por oscuros y negros callejones, al fin logré llegar a tus balcones cargados de oloríferas macetas. Cuántas pláticas dulces y secretas llenas de juramentos e ilusiones tuvimos en aquellas ocasiones. Al voluptuoso olor de las violetas, ¿en dónde estás, oh casta Margarita? Que en mi azarosa juventud lejana me concediste la primera cita. Te evaporaste como sombra vana y hoy,
Echa polvo tu feliz casita, se ignora dónde estuvo tu ventana. Bueno, después allí terminó esa parte de ese soneto del señor Juan Ramón Molina. Eso es todo lo que te puedo compartir. Perdone, Ada. Muchísimas gracias, Elisa, porque al leer un escritor está representando también un homenaje a todos los escritores también del siglo Bueno, XXI. saludos a todos los varones en el mundo, al público en general, a los artistas, a los pintores, y también como dicen que también las mujeres tenemos la energía femenina y masculina, así que a usted también, Femenina mi y querida masculina, dice que tenemos las artista. dos también. Sí, la parte derecha es el masculino y la parte izquierda es la femenina, en ambos sexos. Bueno, Entonces, por eso yo reunimos les ambos, reunimos felicito. ambos. Sí, Ahí felicito está. a todos los hombres de este día y que tengan muchas bendiciones en este siglo XXI y en este año 2026, y a todas las compañeras, muchos saludos y Dios les bendiga y que tengan una buena tarde. Janila Mateos, Chive. Dios, Calicita, muchísimas gracias y este aplauso enorme para ti y los señores te están mandando abrazos, saludos, muchas gracias, muy bien. Ya los Bueno, desde he dado, Guatemala. muy bien. Muchas Gracias, gracias. Anita. Muchas Cuídese. gracias. Hombres del siglo XXI, no sois los de piedra ni los de silencio, sino los que aprenden a nombrar la grieta, cosen con manos que saben pedir perdón. Caminan con el hijo al hombro y la duda al pecho. Trabajan sin coraza, lloran sin esconderse y entienden que la fuerza no es no caer, sino levantarse sin aplastar a nadie. Sois los que desarman la herencia a golpes de escucha, los que dicen te quiero sin que les tiemble la voz, los que cuidan la casa, la tierra, la palabra, hombres sin molde, con cicatrices a la vista, que no miden el valor en gritos ni en dinero, sino en cuánto bien dejan cuando pasan. Gracias por sostener el mundo sin querer poseerlo y además, gracias por elegir la ternura sin dejar de ser firmes. Muchísimas gracias a todos. Este es nuestro homenaje de nuestros escritores, de nuestras escritoras y también para nuestros caballeros ella. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Alonso. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, a los sponsors. Roberto, Antonio. ¿Quieren que los nombre? Rodrigo, Juan. Quieren que los nombren a los chicos, porque dice que, bueno, como es para el homenaje, es para ellos que los nombremos también, que siempre nos siguen. Y dice, bueno, y además agregan muchas gracias a todas las damas que nos han homenajeado, muchas gracias a los caballeros también, que hay a los colegas presentes, porque la verdad no siempre nos recuerdan, no siempre nos hacen estos homenajes y estamos orgullosos. Así que beso a todas las damas. Ustedes aprovechan para darle un beso a todas las damas de ustedes enseguida. Sí, ya veo, ya veo. Muy bien, muchas gracias a todos. Realmente ha sido un placer y los esperamos el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque el miércoles estamos nada menos que en el taller de poesía en prosa. Este miércoles 27, pero el jueves 28 también vamos a estar al aire con haikus irlandeses. No son muy largas las clases, vamos a tratar de hacerlas cortas porque tenemos un día después de otro, 2 días seguidos. Y el sábado, sí, ya nos vemos con sí, por supuesto, con nuestra tertulia, en la que vamos a hablar de premios Nobel. Y bueno, ¿y qué pasa con este premio? ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede postular? ¿A quién se puede postular? ¿A quién no? Todos esos detalles te los vamos a contar el sábado próximo. Gracias por acompañarnos. Que pasen realmente una maravillosa velada, caballeros.
Gracias, porque siempre detrás de algún caballero suele haber una grandiosa dama también. Muchas gracias a todos, un beso enorme y bueno, nos estamos viendo y a disfrutar, por supuesto, el fin de semana.